Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. La sección de Isaías que empieza en 52:13 y culmina con todo el capítulo 53 sobresale como una de las piezas literarias y teológicas más sobrecogedoras de la Biblia, cargada de imágenes contundentes y expresiones conmovedoras que han inspirado e intrigado a creyentes y estudiosos durante más de 2000 años. Allí se describe a un siervo del Señor que, en un tono profundamente dramático, aparece maltrecho, desfigurado más que cualquier hombre, rechazado por la sociedad e incluso aparentemente abandonado a un destino de intenso sufrimiento. No obstante, el texto no presenta ese tormento como un mero infortunio ni como un castigo merecido, sino como un acto misterioso por el cual este siervo soporta el peso de los pecados ajenos, cargando la culpa y el dolor que, en teoría, pertenecería a otros. Esa paradoja, el justo padeciendo en lugar de los injustos, es la que ha inundado de asombro las mentes de generaciones enteras. Esta porción profética se inicia con la exclamación en Isaías 52:13, «He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto». A simple vista, podría interpretarse como un anuncio de gloria y triunfo. Sin embargo, el versículo siguiente tuerce drásticamente la expectativa. De inmediato se habla de la forma en que ese siervo sería tan desfigurado que su apariencia no parecía de hombre. La contraposición golpea con fuerza al lector, se anuncia exaltación, pero se describe humillación. Ese contraste atraviesa todo el texto, alternando entre la percepción de un siervo golpeado por un padecimiento brutal y la sugerencia de que, precisamente a través de su quebranto, culminará en un resultado glorioso. La descripción de la experiencia de este siervo en Isaías 53 no se limita a un vago relato de dolor. Con una intensidad poética, el profeta describe cómo no tenía parecer ni hermosura y cómo la humanidad lo considera despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores que conoce la aflicción en carne propia. La relevancia de estos términos, tan desgarradores, radica en que muestran un dolor que va más allá de lo físico, pues retratan un rechazo profundo, casi visceral, por parte de la sociedad que lo rodea. Pareciera que el mundo lo ve como un maldito, alguien a quien Dios mismo habría golpeado. El texto dice que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, reforzando la idea de que, a ojos de la mayoría, su desgracia era un castigo merecido o una señal de condena divina. La gran sorpresa viene cuando el profeta revela que esa interpretación popular es errónea y que el sufrimiento de este siervo no es fruto de sus propias faltas, sino que encierra un propósito sustitutorio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Con esa frase se quiebra la visión de un infortunado despreciado por Dios, y se ilumina un sentido sacrificial que va al corazón del mensaje. El siervo está absorbiendo la consecuencia de faltas ajenas, asumiendo un castigo que no le corresponde. A esta idea se añaden afirmaciones desgarradoras como el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La noción de intercambio o sustitución, en la que la culpa de muchos recae sobre uno solo, trasciende la mera compasión, se perfila como una transacción divina de redención. Es significativo que Isaías use imágenes muy vívidas para ilustrar este proceso. Habla de ovejas que se desvían de su camino, de un rebaño disperso que simboliza a la humanidad errante, mientras el siervo se mantiene en silencio, como cordero que es llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Su silencio ante la injusticia hace hincapié en la mansedumbre y la obediencia absoluta con la que asume la voluntad divina. La palabra cortado también resuena con fuerza. El siervo es cortado de la tierra de los vivientes, lo que evoca una muerte prematura y violenta, un fin abrupto que sugiere que su sufrimiento no solo sería espantoso, sino además letal.
La estrofa final de este pasaje, no obstante, irrumpe con un rayo de esperanza y futuro esplendor cuando asegura que, después de esta muerte tan injusta, el siervo verá la luz y prolongará sus días. Es una declaración desconcertante porque, tras esa descripción minuciosa de un suplicio hasta la muerte, la expectativa normal sería el silencio de la tumba. Sin embargo, el texto sugiere que su historia no terminaría con la extinción, sino que, de algún modo, habría una exaltación ulterior que, en última instancia, derramaría bendición sobre multitudes. Ese final ambiguo, lleno de paradoja, se ha convertido en la base de intensos debates sobre la identidad y el destino del siervo. En la tradición judía, ciertos textos como el Targum de Jonatán incluyeron la palabra Mesías en la introducción a este pasaje, lo cual ya manifestaba una lectura mesiánica previa a la era cristiana. En el Talmud, se discute la posibilidad de que este enfermo o leproso sea el Mesías que lleva los sufrimientos de su pueblo. Sin embargo, desde la Edad Media en adelante, y de manera muy extendida en el judaísmo rabínico, se ha sostenido que el verdadero protagonista de Isaías 53 es el conjunto de la nación judía o, en ciertos casos, un remanente justo dentro de Israel que, a lo largo de su historia plagada de expulsiones, matanzas y difamaciones, ha soportado un dolor que, según se argumenta, beneficia a la humanidad en términos espirituales y éticos. Bajo esta lectura, la humillación colectiva de Israel, su condición de pueblo peregrino y a menudo odiado, reflejaría esa imagen de un siervo despreciado. Mientras que la rehabilitación o redención final vendría a ser la reivindicación proclamada al concluir el capítulo. En el polo opuesto, el cristianismo, desde sus inicios, percibió en Jesús de Nazaret un cumplimiento impactantemente literal de estas líneas. Los evangelios relatan que él, injustamente condenado, fue crucificado como un criminal, contado con los transgresores, y que aceptó su destino con un silencio que asombró a sus acusadores. El Nuevo Testamento presenta su muerte como un acto expiatorio, un sacrificio voluntario que asume la culpa de la humanidad entera. En esa misma narrativa, tras ser sepultado, él se levantaría al tercer día, lo que empalmó con la idea de que el siervo vería la luz después de haber sido cortado. La historia de Felipe y el eunuco etíope en el libro de los Hechos, donde se explica Isaías 53 como una profecía acerca de Jesús, ilustra cómo esta interpretación se divulgó rápidamente entre los primeros cristianos, quienes veían allí el cimiento doctrinal de la salvación por gracia. La fuerte polarización entre estas interpretaciones, la de Israel sufriente y la de un Mesías personal, no ha impedido el surgimiento de otras visiones más matizadas. A veces se sugiere que el pasaje tiene una dimensión polifacética, pues en algunas partes del libro de Isaías se llama siervo a la nación y, en otras, a un individuo. Incluso hay lecturas judías que plantean la existencia de dos Mesías, uno llamado Hijo de José, que vendría en un rol de padecimiento, y otro, Hijo de David, que vendría en gloria. De esa manera, se trataría de reconciliar la imagen de un Mesías triunfador, como se lee en otros textos veterotestamentarios, con este enigmático ser que muere en aparente derrota. En un entorno de estudio moderno, algunos analistas han pensado que el siervo podría ser un profeta o un líder desconocido de la época del exilio babilónico, que, con su sufrimiento y testimonio de fe, logró traer una forma de purificación colectiva al pueblo en cautividad. Cada uno de estos enfoques enfatiza distintos matices del texto hebreo y se nutre de tradiciones orales y escritas, tanto antiguas como medievales. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán añade otro matiz apasionante a la discusión. La comunidad asentada en el desierto, conocida como Esenia por muchos investigadores, reverenciaba el libro de Isaías de manera especial. Los numerosos manuscritos hallados demuestran que copiaron con esmero este texto profético.
Aunque los documentos no ofrecen un comentario exhaustivo de cada versículo, demuestran que la figura del siervo era tan significativa que resultaba imposible ignorarla en su visión de un inminente cambio histórico. Para esos habitantes de Qumrán, agobiados por la dominación romana, la noción de un siervo que sufre pero termina siendo vindicado debió resonar con fuerza. Ya fuese que lo vieran como una alegoría de su propia comunidad fiel o como una esperanza mesiánica que irrumpiría de forma inesperada en la escena política y espiritual. En el plano literario, la fuerza de Isaías 53 se aprecia en la forma escalonada en que se acumula la humillación y el dolor, y como a medida que se expande la descripción del tormento, se va vislumbrando a la vez un horizonte paradójicamente liberador. El texto es extraordinariamente sugerente, lo que ha inspirado interpretaciones artísticas a lo largo de la historia. Pintores han plasmado el sufrimiento de un hombre cubierto de llagas y oprobio, compositores como Handel incluyeron referencias de estos versículos en oratorios emblemáticos, y teólogos de todos los siglos han redactado comentarios profundos para ahondar en el sentido de la redención allí narrado. Muchos consideran que el capítulo 53 de Isaías encarna con poder insuperable la idea del sacrificio vicario, un concepto que parece subvertir la lógica habitual de causa y efecto. El justo recibe lo que merecen los injustos, y la multitud, gracias a esa intervención insólita, termina reencaminada. La indignación que suscita ver a alguien inocente siendo tratado con crueldad se mezcla con la esperanza que nace al contemplar ese sacrificio como una llave que abre la puerta al perdón y la reconciliación de la humanidad con Dios. Esta combinación de tragedia y redención, de humillación y gloria, es la que hace de Isaías 53 una columna vertebral en la teología cristiana de la Pascua y a la vez, un texto que el judaísmo estudia año tras año para refinar la comprensión de la vocación histórica de Israel. Ese mismo mensaje en el que el siervo, paradójicamente, prospera por haberse humillado hasta el polvo, contribuye también a un sentido existencial de que la victoria divina puede adoptar, a veces, el rostro del aparente fracaso humano. La imagen de una restauración inesperada, ver la luz después de haber sido cortado, sugiere que la muerte no tendría la última palabra. En el ámbito religioso, esta profecía se ha convertido en la encrucijada de las interpretaciones mesiánicas. El lugar donde convergen la esperanza de un liberador triunfante y la profunda paradoja de un héroe vencido en apariencia pero exaltado en el plano espiritual. Muchos rabinos contemporáneos, al comentar esta sección, subrayan la fuerza de la compasión, la resistencia y la dignidad que encarna el sufrimiento del siervo, viéndolo como un símbolo de la resiliencia judía a lo largo de la historia. Por otra parte, muchos pastores y teólogos cristianos resaltan cómo allí se prefigura la pasión de Cristo con un realismo conmovedor. En todos los casos, la lectura devocional de Isaías 53 suele ser intensa. Cada línea parece estar cargada de una solemnidad que trasciende el simple pasaje histórico. Los verbos que describen el padecimiento, herir, moler, traspasar, son duros, amargos, y sin embargo, el texto desemboca en afirmaciones de justificación, curación y prolongación de la vida. El lector se encuentra sumergido en una tensión dramática, la pena más extrema y la redención más elevada se juntan en un solo renglón. Este choque emocional es quizá la clave de su permanente fascinación, pues enfrenta a la mente humana con el misterio de cómo lo más doloroso puede transformarse en la mayor bendición. Isaías 53, por tanto, no es solamente una profecía que se discute a nivel académico o un texto que divide caminos entre religiones. Es una obra de dimensión profundamente humana que toca el corazón de la experiencia de la injusticia, el sacrificio y la gracia inmerecida. Ha sido recitado en sinagogas con un anhelo de reivindicación histórica y también en iglesias, recordando la crucifixión de Jesús. Ha llegado a oídos de personas que sufren injusticias y marginación, ofreciéndoles la esperanza de que su padecimiento no tiene por qué ser estéril.
Al mismo tiempo, inquieta la conciencia de quienes se preguntan cómo es posible que un hombre, o un pueblo entero, sufra para librar de culpa a los demás. Planteando una interrogante moral y espiritual que supera la mera lógica terrenal. La sola mención de Isaías 53 evoca la persistente pregunta ¿a quién se refiere el profeta? Pregunta que resuena entre eruditos, rabinos, teólogos y lectores comunes. En ese sentido, el capítulo mantiene su fuerza de enigma sagrado, convocando a una búsqueda incesante de comprensión. Es la cúspide del discurso sobre la expiación y la inocencia que, paradójicamente, carga el peso de la culpabilidad colectiva. Con cada nueva generación, el texto cobra vida otra vez, se presta a interpretaciones renovadas y sigue insuflando devoción, asombro y, en ocasiones, debate apasionado. Así, se erige como uno de los monumentos más imponentes de la literatura profética, un testimonio de la profundidad a la que puede llegar la reflexión humana sobre el sufrimiento y el sentido último de la redención. En esa forma desgarradora, Isaías 53 consigue ser, simultáneamente, uno de los relatos más trágicos y más esperanzadores que jamás se hayan escrito. Entre lineamientos de horror y gloria, entre el áspero clamor de la muerte y la insinuación de una vida que retoma su curso, late el pulso incesante de la compasión y la esperanza. Su fuerza radica en que no se conforma con describir a una víctima, sino que ofrece una historia de entrega deliberada, donde alguien, sea un individuo particular o un colectivo llamado Israel, decide no escapar del dolor, sino asumirlo para favorecer a otros. Esa entrega, que roza el sacrificio supremo, conduce a la reflexión máxima: ¿es este el modo en que Dios elige salvar al mundo? ¿Es esta la vocación que se oculta detrás de miles de años de sufrimiento judío? ¿O es, tal como lo predica el cristianismo, el retrato perfecto del Mesías crucificado que no se defendió, que se dejó matar y que, de manera asombrosa, se elevó sobre la sombra de la muerte? En cada una de esas preguntas se revela la inmensa vitalidad de Isaías 53, que no muere ni se olvida, sino que se reinterpreta una y otra vez, en cada época y ante cada nueva crisis que enfrenta la humanidad. Esa capacidad de atravesar fronteras y trascender contextos históricos, sumada a su poesía cargada de patos y a su mensaje de insólita redención, confiere a esta profecía un lugar supremo en la memoria espiritual del mundo. Al final, lo que el texto hace es recordarnos que el dolor, por profundo que sea, puede hallar un cauce hacia la esperanza si hay un amor que lo soporte y lo redima. Y que la historia humana puede cambiar de rumbo cuando el que no debía morir toma sobre sí la responsabilidad de quienes sí merecían caer. Con ese trasfondo, Isaías 53 se alza como una llama que continúa ardiendo, una voz que prosigue ofreciendo consuelo y desafío, una manifestación inextinguible del drama más hondo en el corazón de la fe bíblica. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.